Tengan muy buenas tardes a todo el auditorio presente en este contenido histórico. A nombre de la Asociación de Historiadores Profesionales de La Paz, quiero darles la bienvenida a una de nuestras charlas que se llevará a cabo el día de hoy, conmemorando el 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo. Es muy importante que como asociación llevemos adelante este tipo de actividades, porque con ello nos vamos a mostrar al público y nos vamos a hacer conocer como una asociación que se va a preocupar por todo lo que es el ámbito histórico, social, político, económico, cultural de nuestro país. En este sentido, vamos a empezar la charla sobre los movimientos laborales a través de la historia de Bolivia. Esta charla va a ser importante porque en este día tan especial se debe conocer cómo es que se llevaron adelante los movimientos laborales en Bolivia. Es importante saber que nuestro país, a partir de su fundación, tuvo importantes hitos dentro de lo que es el movimiento laboral. A nivel general, la historia de Bolivia está llena de hechos y acontecimientos. Por eso es importante saber que la historia laboral de Bolivia es importante conocer que a partir de las investigaciones hechas desde las diversas áreas y fundamentalmente desde la historia, dan a conocer cómo es que se fue configurando este espacio en todos los ámbitos. Vamos a empezar diciendo que Bolivia estuvo llena de acontecimientos desde su inicio. La época prehispánica, la época feudal, o conocida como, mejor dicho, como colonia, la época republicana y la actual época que estamos viviendo, tiene importantes hitos dentro de lo que es la historia laboral. Dentro de lo que es la historia laboral, en la época prehispánica, nos tenemos que remitir a hechos que no se tienen en sí como hechos laborales, pero nos encontramos con una diversidad y gama de acontecimientos, como ser la incursión de los incas a este territorio, y en ello ya tenemos que hablar de movimientos políticos, pero también laborales, ya sea desde los conocidos como señorías aymaras, que en algunos casos no quisieron estar bajo el dominio inca. En este caso tenemos que hablar de la región norte de La Paz, la región norte andina, en la cual predominaba el señorío Colla, que fue el que más tuvo rencillas con el imperio incaico y que no se sometió fácilmente. A ello tenemos que acotar que hubo una diversidad y una gama de movimientos internos dentro de lo que es nuestro espacio boliviano, porque no estaban de acuerdo con lo que es las políticas del Inca en sometimiento en base al llanaconaje o a la minca. Había movimientos que quedaron grabados en las cronistas. Estos movimientos pueden ser muy bien conocidos y leídos, como les he dicho, en las crónicas. Por ello tenemos que continuar diciendo que Bolivia desde su inicio tuvo movimientos laborales, y por ello vemos cómo estamos ahora situados en un interesante espacio geográfico dentro de lo que es una diversidad y una gama de espacios ecológicos y ecosistémicos.
Ello ha llevado a que en esta diversidad y esta gama de ecosistemas existieran diferentes tipos de trabajos. Ahora bien, ahora sí, aproximándonos a lo que es la época prehispánica y lo que es ya empezando la época colonial, ya nos encontramos con movimientos laborales ya más estamentarios y fundamentalmente concentrados en lo que es la minería. Posteriormente van a surgir otro tipo de movimientos dentro de las ciudades, con lo que son los artesanos y otros gremios que no estaban de acuerdo con la situación en la cual estaban viviendo. Ahora nos tenemos que concentrar en lo que es cómo se está viviendo ahora esta historia laboral. Muchos estudios se han hecho en que la minería y principalmente lo que es el centro minero de Potosí era una base para concentrar todo lo que es un espacio único, y en ello ya va a haber una división del trabajo. Van a haber gremios y va a haber una diversidad y una gama de trabajos que va a hacer que surjan determinadas peticiones hacia quienes detentaban los medios de producción. En ello tenemos que mencionar como una base para entender al movimiento laboral que la relación obrero-patronal, que sería el dueño de mina, el propietario de mina y el propio mitayo, era una relación servicial y de peonaje. En Potosí se llevaban adelante relaciones de producción entre grandes propietarios mineros, como eran los azogueros, y también los mitayos. Los mitayos o también la parte administrativa. Entre el siglo XVI, XVII y XVIII, Bolivia se va a sumergir en lo que es el ámbito de la minería y va a ser uno de los centros más importantes a nivel mundial. Se calcula que en Potosí había alrededor de 160.000 habitantes, de los cuales el 50% era trabajadores. El otro 30% vendría a ser lo que son la administración y todos los servicios del Estado español. Y el otro 20% eran los grandes propietarios de muchas propiedades, ya sean haciendas, obrajes, minas, los mismos servidores públicos o funcionarios y el clero. Los primeros movimientos que vamos a ver va a ser, por ejemplo, el movimiento de los vicuñas y contra los vascongados en el siglo XVII, entre 1618 y 1625. Este movimiento, encabezado por criollos mestizos de las naciones que se conocían en ese momento, que no eran básicamente vascas, sino castellanos, andaluces. Entremezclados estaban artesanos, los estamentos medios, estamentos bajos. También había importantes movimientos dentro de lo que son los propios trabajadores mineros, harán posible este movimiento. Posteriormente, un movimiento laboral importante que se viene a denominar como movimiento laboral va a ser el de los cachas. Los cachas, en su momento en la minería, eran bien conocidos como los ladrones de mineral, ya que trabajaban en días no conocidos y no estipulados dentro de las normas españolas.
A ello tenemos que añadir que Bolivia en ese momento era la Real Audiencia de Charcas. Otro tipo de movimientos laborales se van a notar a partir del siglo XVIII. Estos movimientos laborales tienen que ver con lo que es los movimientos indígenas, con sublevaciones y también motines urbanos, como el motín de Alejo Calatayud, que en Cochabamba va a ser posible que se vislumbre peticiones en contra de cobros indebidos a las labores que ejercían los trabajadores de las ciudades. En la ciudad de Potosí, los trabajadores mineros no van a luchar, o sea, no van a hacer un movimiento, pero sí de manera subversiva y subliminal van a empezar a no trabajar ya como mitayos, sino van a hacer cachas. Va a crecer el número de trabajadores libres, ya no forzados. En el oriente se cuenta y se conoce a través de algunas crónicas que Bolivia, o en este caso las tierras orientales, tenían ciertos movimientos, pero estos eran básicamente en contra de los que estaban a cargo de las misiones de jesuitas y las misiones franciscanas, que llevaban adelante trabajos en las haciendas y en los campos de la iglesia, eran sin ningún tipo de remuneración y solo a cambio de ciertos beneficios para los jefes tribales. Ya pasando a lo que es el periodo republicano, nos encontramos con una importante vista de lo que es esta historia laboral desde lo que son los movimientos ya más corporativos, más gremiales. Estos movimientos corporativos van a denominarse sindicatos, pero los sindicatos van a tardar en aparecer, van a aparecer recién a finales del XIX y fundamentalmente a principios del siglo XX. ¿Quiénes van a ser los baluartes dentro de los movimientos laborales? No como sindicatos, pero sí como gremios y corporaciones que piden y dan fe de que quieren hacerse ver y notar. Son primero los mineros, en los centros mineros, y ahí ya de nuevo van a aparecer los conocidos cachas. Simón Bolívar había decretado que la mita se había abolido y por lo tanto la minería era un trabajo de libre voluntad. El gobierno los gobiernos bolivianos que empezaron a hacer normas estipulaban que el trabajo minero debía ser remunerado y por lo tanto debía cumplir toda una serie de requisitos. Y en ello ya vemos que el movimiento minero va a ser una de las vanguardias dentro de lo que es la toma de decisiones para no asistir a las fuentes laborales si es que no había ciertas condiciones. Y esto va a predominar hasta el siglo XX. Otro tipo de movimiento laboral va a surgir en lo que es las ciudades y se van a denominar como gremios y corporaciones artesanales dedicadas fundamentalmente a los servicios urbanos. Estos servicios urbanos, como son las sastrerías, las panaderías y todo el tipo de servicio, la construcción, se van a empezar a agrupar en corporaciones. Van a ser pequeñas unidades gremiales que se van a aglutinar en torno a determinadas peticiones, y estas peticiones van a ir de acuerdo a lo que es los pedidos de
una mejor remuneración, un mejor trato, que el gobierno te ponga atención a sus necesidades. Y a lo largo del siglo XIX este tipo de situaciones va a ser apremiante, porque los gobiernos no van a poder solucionar, ya que Bolivia en ese momento estaba, la naciente Bolivia, y durante todo el siglo XIX va a estar prácticamente con muy pocos recursos dentro que es el aparato estatal. Ahora bien, los movimientos laborales en los que nos vamos a situar básicamente se encuentran distribuidos desde lo que es la minería, el movimiento fabril, el movimiento ya posteriormente se va a denominar el movimiento siringuero, el movimiento petrolero, después el movimiento comercial y en los últimos tiempos va a surgir el movimiento laboral de los sin empleo. Pero vamos por etapas. Una brillante obra de la cual podemos extractar una importante visión es la historia del movimiento laboral, el movimiento obrero de Guillermo Lora. En esta obra nos encontramos con importantes indicios y datos acerca de cómo se fue estructurando el movimiento obrero. El movimiento obrero como tal se circunscribió a las peticiones, entrando a lo que es el siglo XX, peticiones de tiempo de trabajo, una mejor remuneración y condiciones aceptables dentro de lo que es el mismo trabajo, en las actividades que se desempeñaron. Y los movimientos laborales van a ir en contra, ya sea de los propietarios privados o del mismo Estado. En la historia de Bolivia se puede ver que el movimiento laboral va a ir en contra de dos agentes. Estos dos agentes se van a denominar el propietario y el Estado. El Estado, que se ha venido a llamar el que construye toda la historia de Bolivia, o que se ha venido a denominar que va a construir todo lo que es la estructura también, va a dotar de leyes, pero al hacer las leyes tiene que cumplirlas, y eso es justamente lo que no va a hacer. Al no cumplir las leyes y las normas, y no hacer cumplir en realidad, los movimientos laborales se van a estrellar directamente con quienes eran los propietarios del trabajo. En este caso, de las minas, de las fábricas, de los campos petroleros, de los transportes. Un movimiento laboral importante era del transporte. Ello hará mella en que justamente no solamente el movimiento laboral es importante hacerlo notar, sino que tiene que verse. A partir de los movimientos mundiales, laborales, y de las ideologías, como ser la ideología marxista, la ideología comunista y la ideología socialista, será importante ver cómo es que Bolivia se fue estructurando en torno a los sindicatos. La toma de posición de los sindicatos va a ser muy importante a partir de la segunda década del siglo XX. Los sindicatos mineros se van a agrupar y van a empezar a determinar acciones en contra de los propietarios mineros. En ese momento Bolivia estaba viviendo una gran bonanza a partir de lo que era la construcción y la gran cantidad de exportación de estaño. Ahí tenemos a los varones del estaño, que eran Simón Iturre Patiño, Avelino Aramayo, Mauricio Hochil.
En este sentido nos encontramos con que los propietarios mineros eran dueños de importantes fortunas debido a las utilidades que rendían, debido a las ganancias que repercutían de la exportación del estaño y de los diversos minerales. Posteriormente nos encontramos con los movimientos fabriles dentro de las fábricas. Estas fábricas estaban predominantemente controladas por ciudadanos extranjeros, y en algún caso por algunos ciudadanos bolivianos con participación de intereses extranjeros y también capitales bolivianos. Es muy importante hacer notar que los movimientos laborales en Bolivia se fueron haciendo notar con marchas y con motines, y van a ser todavía más conocidos cuando el gobierno va a tratar de aplacar estos movimientos, como por ejemplo la masacre de Uncía en 1919 o la masacre de Catavi en 1942. Estos movimientos sobre lo que es la minería, los movimientos fabriles, los movimientos de ferroviarios, los movimientos campesinos que posteriormente van a aparecer en la década de la mitad de los años 50 en el siglo XX, va a hacer que Bolivia empieza a hacer una historia sindical importante, no solamente por lo que viene a ser su población, sino todo un sinnúmero de agentes y de población va a participar dentro de lo que son los movimientos laborales. Incluso va a ser una medida importante para que en la guerra del Chaco no hubiera y no se dejara participar a un cierto segmento de la población debido a las ideas que iban en contra de hacer una guerra y a que iban en contra de los intereses de los trabajadores. Otro movimiento importante que se tiene que hacer, que se lo ve, es el movimiento de los siringueros, los trabajadores de la goma en el norte boliviano. Si no hubiera sido también el movimiento de los trabajadores de la goma, no se hubiera tenido quienes defiendan a los intereses y la soberanía nacional. El interés de la exportación del caucho hizo posible que mucha población del oriente boliviano, que estaba asentada lamentablemente en Santa Cruz y parte del Beni, migrara a lo que es actualmente el departamento de Pando. Ahora, fundamentalmente, este movimiento de los siringueros iban en contra de que se les explotaba y no se les daba un beneficio como tal, no se les pagaba. Y ello queda de manifiesto muy bien establecido en lo que es la obra de Pilar Gamarra, lo que es Amazonía Norte de Bolivia, Economía Gomera, de 1870 a 1940. Esta obra tan importante muestra a través de la investigación que si no hubiera sido por los intereses de los trabajadores, tampoco el gobierno hubiera movido el aparato bélico hacia el norte. Prácticamente la guerra del Acre fue llevada adelante con los trabajadores y parte del ejército boliviano. Ya viendo lo que es a mediados del siglo XX, antes, durante y después de la revolución de 1952, los grandes movimientos laborales se circunscriben a lo que es el movimiento minero, encabezado por Juan de Chimoquendo, el movimiento campesino, que se va a ir construyendo a lo largo del
del siglo XX, pero que se va a nutrir bastante después de concluida la Guerra del Chaco. El movimiento ferroviario, el movimiento corporativo de las fábricas y un incipiente movimiento obrero comercial. Cuatro movimientos laborales que hicieron posible un muy importante elemento, y viene a ser que las peticiones de los trabajadores van a estar de la mano de los intereses nacionales, y junto con la ideología marxista, leninista, comunista y socialista van a ir en contra de todos los intereses corporativos internacionales. Van a tener como ideología ir en contra de lo que es el extraccionismo y la comercialización bruta de materias primas. Van a postular que debería haber un Estado obrero. Ello conlleva a mostrar que no solamente en Bolivia existía este tipo de movimientos. A lo largo de América Latina también había muchos movimientos. Es por ello que nos encontramos ante una importante vista de lo que es el movimiento obrero boliviano. El movimiento obrero boliviano se va a nutrir de ideología y de masas. Importantes pensadores como Tristan Maró, Carlos Montenegro van a hacer posible que el movimiento obrero boliviano lleve adelante este tipo de revoluciones y motines en contra del Estado boliviano. Es interesante hacer notar que durante la revolución de 1952, cuando se lleva a cabo la reunión entre Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce y Juan Lechín Oquendo, proponían que el Estado boliviano debía tomar una línea socialista y comunista, pero sin dejar al olvido lo que era el desarrollo nacional, ya que por culpa de los intereses extranjeros, Bolivia no había podido desarrollar propiamente su economía, a nivel social seguía conservando un nivel conservador de colonial, y políticamente todavía no se veía que los partidos eran una base para adquirir el poder dentro de toda la sociedad boliviana. Todo se manejaba en torno a pequeños grupos elitarios que controlaban el poder. Es por ello que en Bolivia el movimiento obrero va a ser una luz para la sociedad boliviana, pero también va a ser un punto negro, porque no van a poder encontrar un nexo y una luz que los guíe. No van a tener un proyecto político hacia adelante. Va a ser el proyecto político de tomar el Estado, pero qué iban a hacer después no se tenía con certeza qué es lo que iba a pasar con Bolivia. Solamente sí que tuvieron el propósito de que el Estado debería estar controlado por los bolivianos, pero también debería hacerse leyes en favor de los trabajadores. Estos movimientos obreros que se pueden conocer y se pueden ver a nivel nacional, después de la revolución del 52 ya se va a ver movimientos obreros en los diversos departamentos, en las diversas regiones. Todos los sindicatos se van a agrupar en torno a lo que es la Central Obrera Boliviana. Y
como pirámide fundamental se va a tener la tesis de Pulacaya. Ahora bien, dentro del movimiento obrero van a surgir dos líneas, la línea trotskista y la línea marxista. La línea trotskista lamentablemente va a ser una línea dura de izquierda que va a plantear que no debería existir el Estado como lo planteaban sus pensadores en el extranjero. Y la línea marxista, socialista y comunista, que va a estar dispersa dentro de todas las masas laborales, que va a ser posible no solamente seguir y continuar una lucha, ya sea en este caso contra el Estado y contra los agentes extranjeros, en este caso contra los grandes poderes a nivel internacional. Esos van a ser los enemigos del movimiento laboral, el Estado y los agentes extranjeros. Continuando con nuestra historia del movimiento laboral, podemos ver que ya en la década de los años 60, 70 y 80 se van a estructurar mejor y con una importante denominación, que van a ser sindicatos obreros. Va a surgir lo que es la CSUTCB en la década de los 80, los movimientos campesinos que no se habían podido aglutinar, pero que sí habían mostrado que tenían una gran fuerza en la revolución del 52 y a lo largo del periodo de las dictaduras. Y va a surgir lo que es el movimiento gremial en la década de los 80, fundamentalmente gracias a lo que fue a denominarse el decreto 21060 y las leyes de liberalización de la economía boliviana, dictadas por Víctor Paz Tensoro en 1985. Ahora nos encontramos con un sinnúmero de sindicatos. En la década de los 80 va a ser con lo que es el cierre de las minas, posteriormente la venta de las empresas con la capitalización. Los sindicatos van a cobrar más fuerza y el gremio comercial va a tener una importante actuación en el siglo XXI. El movimiento obrero minero va a estar a la cabeza de todos los movimientos, y es por ello que también en la Central Obrera Boliviana se ve como un eje importante de articulación obrera. El movimiento laboral boliviano se va a nutrir de todo tipo de movimientos municipales, o sea, gremios municipales, gremios o sindicatos campesinos, sindicatos comerciales, sindicatos del transporte, sindicatos de todo tipo de actividades económicas. En la década de los años 90 nos encontramos con un sinnúmero de sindicatos, y a ello tenemos que hacer notar que Bolivia en ese momento estaba siendo víctima de una corriente nueva que venía del extranjero, la cual se denominaba el neoliberalismo. El neoliberalismo planteaba que el Estado no era el que controlaba, sino era solamente la gente que veía dentro de la economía interna. Y por ello muchas empresas estratégicas del país fueron capitalizadas y vendidas a capitales extranjeros. Según lo que se entendía como teoría, iba a hacer que se capitalizara la empresa, pero no fue así, sino fue todo un negociado entre
ya sea el gobierno boliviano y en este caso los accionistas que adquirían las propiedades de las empresas del Estado. Con el cierre de minas, muchos mineros ya no se dedicaron al trabajo del socavón y tuvieron que migrar hacia otros espacios. Y gracias a ello se tiene una importante migración a lo que es a La Paz, con la fundación y la creación del municipio del Alto, a las áreas del Chapare, Cochabambino y al departamento de Santa Cruz como mano de obra de las diferentes agroindustrias que estaban empezando a surgir. Es importante hacer notar que los movimientos laborales se van a circunscribir ya a los ejes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Lo que antes se conocía como el eje minero de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, ahora va a cambiar a ser La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. El movimiento, o en este caso el sindicato, los sindicatos como tales del Chapare, los que se dedican a la comercialización de la hoja de coca. Aquí en la ciudad del Alto, en La Paz, nos encontramos con los gremios comerciales, los sindicatos de compra y venta de productos de todo tipo de artefactos, ropa, comercio de autos. O sea, la ciudad del Alto viene a ser lo que es la capital de los sindicatos comerciales de todos los productos. Y en Santa Cruz ya nos encontramos con movimientos laborales del agro, pero de la industria azucarera, de la industria del grano, del arroz, de la construcción y los demás departamentos que se van a ser como regionales del eje troncal. El movimiento obrero boliviano o laboral boliviano va a crecer. Ya finalizando el siglo XX y empezando el siglo XXI, el movimiento laboral boliviano no va a tener ya como cabeza de sector a la Central Obrera Boliviana. Si bien es cierto, va a ser un eje articulador, pero ya no va a ser la cabeza que dirija los movimientos. Ya va a ser cada sindicato y cada eje alternativo, en este caso los campesinos, va a ser un eje articulador para todos los campesinos, pero en el cual no se van a inmiscuir ni los mineros ni los comerciantes. Los propios mineros se van a aglutinar en dos frentes: la minería del Estado, o bueno, los mineros que trabajan para el Estado, para la Comibol, y los mineros de las cooperativas, que se articulan como un sindicato cooperativista, como sindicatos de cooperativas. A la par tenemos sindicatos del transporte urbano y del transporte pesado. Después nos encontramos con los sindicatos cocaleros. Nos encontramos con los sindicatos de la castaña, el sindicato de la castaña que pertenece al norte de Bolivia, Pando y Beni. También nos encontramos con sindicatos del oriente y con el Chaco. Estos sindicatos que van a tener ya más fuerza van a ser los sindicatos petroleros. Y el siglo XXI muestra que justamente Bolivia es parte fundamental de un eje dentro del movimiento laboral. Va a ser el centro culminante que de aquí van a surgir ciertas ideas para el extranjero, y ello se va a hacer notar bastante cuando se hace el cambio de
gobierno de lo que era los gobiernos neoliberales al gobierno del Estado plurinacional. Cuando asume la presidencia Evo Morales Aymar, cambia lo que es ver a los sindicatos obreros como opuestos al Estado. En este caso, durante 14 años y hasta ahora, los sindicatos van a estar de la mano del Estado. No va a haber ya muchas diferencias con el Estado, pero sí va a haber muchas peleas a nivel legal con las empresas privadas. Las empresas privadas van a quedar relegadas y el movimiento laboral boliviano va a crecer y se va a afianzar dentro de políticas gubernamentales que les van a ser muy benefactoras debido al incremento de los salarios mínimos por año y distributiva en base a compartir lo que es el poder político dentro del Estado. Lo que en un momento se quiso hacer en la década de los años 70, antes de que hubiera el golpe de Hugo Banzer Suárez, se va a lograr en el periodo del gobierno de Evo Morales Aymar. Bien, esta charla acerca de los movimientos laborales en Bolivia hace posible que nos encontremos ante una situación interesante. Bolivia, al ser el centro de Sudamérica, tiene como preponderancia cierto tipo de enlaces. Estos enlaces ideológicos hacen posible que Bolivia sea como un centro distribuidor de ideas, ya sean de recipientes o que circulen hacia otros espacios. No por ello va a ser importante, por ejemplo, que en Bolivia, en todo caso, llegue Ernesto Guevara para tratar de generar un movimiento guerrillero, pero no va a tener éxito debido a un sinnúmero de factores. Pero ya en la década del siglo XXI va a hacerse ver que Bolivia es muy importante para el concierto internacional, porque las ideas van a fluir desde Bolivia. Como conclusiones, ya finalizando lo que es esta charla sobre el movimiento laboral boliviano, nos encontramos con que desde la época prehispánica hubo un movimiento, no como tal, no como sindicatos, no como gremios, pero sí en contra de las normas establecidas por otro poder extranjero, externo. Como segunda conclusión, tenemos que a partir del siglo XIX empiezan a construirse y enlazarse sindicatos en torno a los gremios que existían en su momento. Como tercera conclusión, vemos que el movimiento laboral se entiende a partir de la creación de la Central Obrera Boliviana y de su particular construcción e ideologización dentro de lo que es el marxismo, el socialismo, parte del comunismo y parte del trotskismo. Como cuarta conclusión, el movimiento laboral boliviano se diversificó y tomó aires vitales nuevos a partir de la migración de población hacia el oriente boliviano. Como quinta y última conclusión, el movimiento laboral boliviano se sigue tonificando y se sigue construyendo en estos tiempos, ya sea por las políticas gubernamentales y en todo caso también gracias a los movimientos laborales de nueva
generación, en este caso, y de nuevo orden, que surgen a nivel internacional. Bueno, esta sería mi charla sobre el movimiento laboral boliviano. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad para tener algunos datos y conmemorando este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. A todos los que trabajamos y son trabajadores, un gran saludo y muchas felicidades. Eso sería todo. Muchas gracias.